públicamente a todos, los que creen en Dios y los que saben de lo que es la energía, quiero que recen por mi hija, que es lo único que me interesa. ¿Qué dicen El los que médicos, pague, señora? que tenga que pagar con la justicia divina. Los médicos dicen que ahora está estable, que si no responde como debe responder, le van a abrir el cráneo para hacerle una intervención quirúrgica. Es todo lo que se sabe. Tiene golpes múltiples porque nadie que caiga de 4 pisos no, deja de tener esa instancia de golpes múltiples. Eso es más que claro. Entonces, acá hay una persona que ya está imputada y está donde debe estar. Y es más que seguro, y no necesitamos ni de prensa ni de nadie para saber que va a quedar adentro. Hay una denuncia ya el año pasado, pero yo quiero que entiendan, ella denunció en la Comisaría de Remedios de Escalada. Yo quiero que entiendan todo lo que están viendo esto, que mi hija ama a esa persona además, que esto, no, mi hija no es ninguna loca, no es ninguna trambana, yo voy a respetar los sentimientos de mi hija, porque sería imprudente que yo dijera lo que no es, porque mi hija lo que pasó lo hizo a través del amor. Entonces, si tuvieron una pelea, la golpeó o lo que sea, ese es otro tema, pero yo tengo la obligación de pensar cómo piensa ella y lo que haría ella en este momento. Más allá, sí, y yo la acompañé muchas veces por golpes, pero ella está enamorada de esa persona. Clarita la madre, ¿eh? En su declaración. Terrible. Este tipo de circunstancias y de comentarios es muy común, no tan común escucharla en una madre, que nos suele un poco más fuerte que justifique esa circunstancia de esa manera, pero sí es muy común escucharla en una víctima, porque el proceso que atraviesa básicamente tiene dos pilares que tienen que ver con ella, ni siquiera tienen que ver con el agresor. Uno que tiene que ver con la minimización y el otro que tiene que ver con la negación directamente y la justificación al agresor. Y esto hay que saber entenderlo. Lo que dice esta madre, en mi humilde punto de vista, es equivocado. Las víctimas que actúan de esa manera y que tratan de restablecer el vínculo, en la mayoría de los casos no lo hacen por amor, lo hacen por una necesidad de supervivencia psicológica. Reconocerse como víctima de violencia doméstica, reconocerse en ese grado de vulnerabilidad, reconocerse en ese grado de sometimiento, psicológicamente duele y duele horrores. Claro. Por eso el trabajo más fuerte para hacer con las víctimas de violencia doméstica es que primero se reconozcan como víctimas y después de eso se den cuenta de la magnitud del riesgo que están corriendo, porque es muy común este tipo de actitudes de justificarlo. Bueno, justo perdió el trabajo, bueno, el problema es que estaba en un mal día y estaba nervioso, bueno, el problema es que yo también le di la comida que estaba fría, el problema soy yo. Es justificarlo a él de alguna manera, pero no por amor a él, es justificarlo para no tomar esa decisión y no autorreconocerse como víctima con eso que duele. Y hasta tanto no miden ese peligro y minimizan esas situaciones, el riesgo es aún mayor. Vos sabés que la actitud de la complementaria sería, ¿no? Claro, vos sabés que el miedo lo que nos hace es separarnos del peligro y nos ayuda frente al peligro. Cuando uno pierde la noción del peligro que está corriendo y uno minimiza ese tipo de actitudes, lo que hace generalmente es exponerse muchísimo más. Quizás porque se convirtió en crónico. Y por eso es lo importante de trabajar hábito, este tipo de casos con equipos interdisciplinarios, porque a veces del simple y plano dicho textual de la víctima, uno no llega a ver la magnitud de la situación. Cuando uno habla con una víctima en su primera entrevista, lo que dice es, bueno, es que de vez en cuando se pone nervioso, de vez en cuando me pega. Cuando uno se pone a escarbar, le genera un ámbito de confianza y empieza a indagar cuál es la historia que está atrás. La historia de maltratos suele ser terrible, nada más que la víctima, en una primera instancia, siempre lo minimiza para no admitir públicamente, con las trabas que eso implica cultural y socialmente, que es una víctima de violencia Claro, doméstica. porque bien decías, ¿no? Que, a ver, queda aislada la víctima, aislada de su núcleo familiar, aislada de sus relaciones sociales más íntimas, de sus amigas y demás. Pero aunque estuviese ese núcleo familiar y esas personas con las cuales ella se vinculó toda la vida, ¿le harían caso si no existiese, por ejemplo, la dirección que tenés a cargo de asistencia a la víctima o no existiese un fuero judicial? Porque la gente por lo general voltea la cabeza, pero no porque quizás no quiera hacer algo, no puede hacer. Y por otra parte ni siquiera lo ve, porque el objeto
de cosificación, es esa mujer. No es el vecino o el verdulero a quien trata también, o a los amigos, es ella. Entonces a ella es a la que maltrata, no a los demás. Por eso ese hombre se presenta como encantador, ¿no? Y en una sociedad tan machista, ¿no?, como la que por lo general se vive, aunque esto, por supuesto, se va diluyendo con el tiempo, porque además vamos hablando de todo esto, pero con tantos patrones socioculturales arraigados, hasta las mujeres a veces defienden al victimario. Y se escuchan declaraciones y afirmaciones de parte de las mujeres, hasta algo habrá hecho, él es un encanto. No tienen la menor idea. ¿Para qué hablan si no van a ayudar? Es que es esencial tanto desde los que trabajamos en el sector público tratando de ayudar a estas víctimas, hasta los familiares, los conocidos, los vecinos del barrio, conocer cómo funciona una dinámica de violencia doméstica, porque si no entendemos el fenómeno que hay atrás, es muy difícil ayudar. Claro, y además la mujer va y habla, y entonces no le creen, minimizan la situación. Y esta madre, yo también tengo otra mirada, ¿no es cierto? Porque es verdad, ella de alguna manera está justificando lo que estaba pasando, pero dijo algo clave, que su hija está muy enamorada y por amor hizo lo que hizo, o sea, por amor se quedó con él. Por amor seguía con el vínculo. Además la diferencia de edad, ¿no? Ella 19 y él 44. Hay una experiencia te vuelvo a decir que desde grande. mi humilde punto de vista no es amor, está descrito psicológicamente como una necesidad de supervivencia. Una mujer que vive en una situación de violencia doméstica, a diferencia de alguien que vive una violencia laboral, por ejemplo, o en otro ámbito, vive 24 horas en una situación de tensión, 24 horas en una situación de violencia. Eso lleva a una situación de estrés mental completamente agotador. Y si no pueden manejar ese estrés mental, la única manera de reducirlo y de sobrevivir es minimizar y negar la situación que están pasando. Y para el contexto en el que vive, es necesario conocer cuál es esa dinámica, porque suele ser, quien no entiende esa dinámica, trabajar o tratar de ayudar a una víctima de violencia doméstica suele ser ingrato generalmente, porque tienen estas actitudes contradictorias y es entendible que las tengan, pero al vecino, claro, al familiar que le viene. quiere dar una mano, lo veíamos también muy claro en el caso de Wanda Tadei en su momento, que los padres la querían ayudar y era ella misma la que del otro lado de la puerta no les quería abrir, le decía está todo bien, por más que se escuchaba que le estaba golpeando, lo vimos en los testimonios. Sí, hasta quisieron salvar a los hijos de esa situación, ¿no? Es muy ingrato para el que da una ayuda si no sabe qué es lo que está pasando psicológicamente por la cabeza de esa mujer. Entonces uno tiene que estar preparado, tiene que dar una ayuda incondicional como familiar, como vecino, como organismo público, sin juzgar. Y eso es otro elemento básico. No hay que esperar de la víctima de violencia doméstica que sea el estereotipo de víctima que nosotros tenemos en la cabeza. La víctima de violencia doméstica no tiene que ser exclusivamente una excelente madre, una persona genial, una persona apocada. Una víctima de violencia doméstica tiene derecho a ser una mala ama de casa, tiene derecho a ser una pésima esposa, tiene derecho inclusive a ser una mala madre. Pero eso no habilita que ejerzan violencia sobre ella. Entonces no hay que juzgar a priori y hay que saber ofrecer la ayuda desinteresada y acompañar hasta que esa mujer tome la decisión por sí sola y pueda sostenerla. Para eso va a tener que pedir ayuda psicológica, ayuda interdisciplinaria, pero lo esencial para todos los que tenemos algún familiar o algún conocido o algún vecino en una situación parecida es no juzgar y ofrecer la mano desinteresadamente, esperando que esa mujer logre salir de vuelta. Un dato clave, la mayoría de las víctimas de violencia doméstica muchas veces tardan, está estudiado estadísticamente, a veces un promedio de 5 o 10 años en tomar esa decisión para romper del círculo de aislamiento que tienen y pedir ayuda. Si en ese momento tan indeciso y tan vulnerable de esa víctima, en el que decide romper esa burbuja y pedir ayuda, nosotros no tenemos la actitud correcta y a veces por desconocimiento, por impericia, juzgamos o tenemos una actitud algo negativa, lo que vamos a hacer es reafirmarle a esa mujer que efectivamente lo que le decía ese golpeador de que no podía pedir ayuda y que no servía para nada era verdad y que vuelva a recluirse 5 años más hasta que tome nuevamente la decisión. Otro día te voy a invitar para hablar del tema de los menores como víctimas también. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Muy claro.